Yo estaba parado frente a las puertas de vidrio de mi propia empresa, viendo cómo 2 guardias de seguridad, que yo nunca había contratado, me escoltaban hacia el estacionamiento. Mis manos temblaban mientras sostenía la caja de cartón con las pocas pertenencias de mi oficina, una fotografía de mi esposa Marta, mi calculadora de 20 años y el reloj que me regaló mi padre cuando abrí este negocio hace 28 años. Alcé la vista hacia el 5º piso, donde estaba mi oficina, donde había estado mi oficina hasta hace 40 minutos. A través de las enormes ventanas, podía ver a mi hijo Sebastián y a su esposa Valeria levantando copas de champán. Sebastián tenía el brazo alrededor de los hombros de Valeria, y ella reía con esa risa aguda que siempre me había parecido falsa. Detrás de ellos, 3 de los nuevos ejecutivos que Sebastián había contratado en los últimos meses también brindaban. Estaban celebrando haberme echado de la empresa que yo construí desde cero, ladrillo por ladrillo, sacrificio por sacrificio. «Señor Ramírez, por favor», dijo uno de los guardias con voz incómoda. Era joven, probablemente tenía 25 años. No me miraba a los ojos. «Tenemos órdenes de asegurarnos de que abandone las instalaciones». «¿Órdenes de quién?», dije, aunque ya conocía la respuesta. Mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía por dentro. «Del señor Sebastián Ramírez, el nuevo director general. El nuevo director general. Mi hijo. El niño que yo cargaba en mis hombros mientras recorría esta misma bodega cuando apenas teníamos espacio para 50 bultos de cemento. El joven al que le di el 49% de las acciones de esta empresa, valoradas en 23,030,00 pesos como regalo de bodas, hace 3 años y 2 meses. El hombre al que le compré una casa de 8,500,000 pesos para que empezara su vida matrimonial con dignidad. Caminé hacia mi camioneta, una Ford vieja pero confiable que tenía 12 años. Pasé junto al BMW negro de Sebastián y el Mercedes blanco de Valeria, ambos del año, estacionados en los lugares reservados para dirección, los mismos lugares donde yo solía estacionar mi camioneta, hasta que Sebastián me dijo hace 2 meses, «Papá, esos espacios son para la imagen ejecutiva de la empresa. Deberías usar el estacionamiento general. Si estás viendo esto, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué parte de América Latina nos estás viendo. Pero primero, déjame darte contexto de cómo llegué a este punto. Necesito tus likes y comentarios para saber que me estás acompañando en esta historia que todavía me duele contar». Subí a mi camioneta y cerré la puerta. Mis manos todavía temblaban. Coloqué la caja en el asiento del copiloto y me quedé ahí sentado, mirando el edificio de 4 pisos que había construido con mis propias manos cuando esta zona era solo tierra y maleza. Saqué mi teléfono del bolsillo. Tenía 17 llamadas perdidas de Sebastián y 9 mensajes de Valeria. No los había contestado. No podía. No después de lo que había pasado en esa junta de accionistas hace menos de 1 hora. No después de escuchar las palabras de mi propio hijo resonando en esa sala de juntas llena de abogados desconocidos. «Papá, esto no es personal. Solo que tu visión anticuada ya no sirve para esta empresa. Necesitamos sangre nueva, no dinosaurios. Dinosaurios». Así me había llamado mi hijo frente a 12 personas. El hijo por el que había sacrificado todo. El hijo por el que enterré mi orgullo y mi dignidad durante los últimos 3 años, mientras veía cómo convertía mi empresa en su parque de diversiones personal. Pero, ¿cómo había llegado hasta aquí? ¿Qué había pasado para que mi propio hijo me tratara como basura descartable? ¿Cómo el niño que me abrazaba y me decía, «Papá, quiero ser como tú cuando grande», se convirtió en el hombre que acababa de destruirme? Lo que descubrirás a continuación te dejará sin palabras, porque ni yo mismo puedo creer que todo esto sea real. Hace 3 años y 2 meses, yo estaba parado en el jardín de un salón de eventos de lujo, viendo a mi hijo Sebastián bailar con Valeria en su boda. La fiesta había costado 890,000 pesos, y yo había pagado cada centavo con orgullo. Era mi único hijo, el heredero de todo lo que había construido. ¿Cómo no iba a darle la mejor boda posible? Pero ese no fue mi verdadero regalo. 2 semanas después de la boda, llamé a Sebastián a mi oficina.
Recuerdo perfectamente ese día porque era jueves por la mañana, y el sol entraba por las ventanas iluminando los planos de expansión que teníamos sobre mi escritorio. «Hijo, siéntate», le dije. «Tengo algo importante que discutir contigo». Sebastián se sentó frente a mí con esa sonrisa que siempre me recordaba a cuando era niño. Valeria había venido con él, algo que me pareció extraño porque yo solo había llamado a mi hijo, pero no dije nada. Saqué una carpeta de cuero del cajón de mi escritorio. Dentro estaban documentos que mi abogado y yo habíamos preparado durante semanas. «Sebastián, esta empresa vale 47,000 de pesos según la última evaluación». Comencé. «Durante 28 años, desde que tenías 4 años, he trabajado día y noche para construir esto. Tu mamá y yo dormíamos 4 horas diarias para que esto creciera». Vi cómo Valeria se inclinaba hacia adelante en su silla, sus ojos brillando con interés. «Quiero que seas parte activa de este legado», continué. «Por eso, te voy a transferir el 49% de las acciones de Distribuidora Ramírez. Eso equivale a 23,030 pesos». El silencio en esa oficina fue absoluto. Sebastián abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Valeria apretó su mano con fuerza. «Papá, yo no sé qué decir». Finalmente habló Sebastián, y juro que vi lágrimas en sus ojos. «¿Estás seguro?» «Completamente seguro», respondí sintiendo mi pecho inflarse de orgullo. «Pero hay condiciones. Entrarás como director de operaciones. Aprenderás el negocio desde dentro, como yo lo hice. Trabajaremos juntos, y algún día, cuando yo ya no esté, todo esto será tuyo». Sebastián se levantó y me abrazó. «No te voy a defallar, papá, te lo prometo». Esas palabras, cómo me dolieron después cuando las recordaba. «No te voy a defallar». Firmamos los papeles esa misma semana. 23,030,000 pesos transferidos a mi hijo de 29 años. Pero no me detuve ahí. Un mes después, usando parte de las reservas de la empresa y mis ahorros personales, le compré a Sebastián y Valeria una casa en Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. La casa costó 8,500,000 pesos exactos. «Es para que empiecen su matrimonio correctamente», le dije cuando le entregué las escrituras. «Tu mamá y yo empezamos rentando un departamento de 2 habitaciones. Ustedes no tienen que pasar por eso». Valeria lloró ese día. Me abrazó y me llamó el mejor suegro del mundo. Ahora entiendo que eran lágrimas de victoria, no de agradecimiento. En total, le había dado a mi hijo 31,530 pesos en menos de 2 meses. Mi esposa Marta había muerto hace 4 años de cáncer de páncreas. Fueron 6 meses brutales viendo cómo la enfermedad se la llevaba. En sus últimos días, débil en esa cama de hospital, me tomó la mano y me dijo: «Carlos, prométeme que cuidarás a Sebastián, que le darás todo lo que nosotros no tuvimos cuando éramos jóvenes». «Te lo prometo, amor», le dije, besando su frente, y cumplí esa promesa, tal vez demasiado bien. Antes de que Marta muriera, nuestra vida era diferente. Éramos felices de una manera sencilla pero profunda. Recuerdo los domingos cuando Sebastián tenía 12 o 13 años. Marta preparaba pozole, el favorito de todos, y comíamos juntos en la mesa de la cocina hablando sobre la semana. Sebastián me contaba sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre sus sueños. «Papá, cuando sea grande quiero trabajar contigo», me dijo una vez. «Quiero construir edificios gigantes con los materiales que vendemos». Marta me miró desde el otro lado de la mesa con esa sonrisa que significaba: «Lo estamos haciendo bien». Los sábados por la mañana, yo llevaba a Sebastián a la bodega. Tenía 10 años, y le encantaba subirse a los montacargas conmigo. Le enseñaba los diferentes tipos de cemento, varillas, bloques. Le explicaba márgenes de ganancia usando ejemplos simples que pudiera entender. «Mira, hijo, este bulto de cemento lo compramos en 145 pesos y lo vendemos en 198. Esos 53 pesos de diferencia tienen que pagar la renta de la bodega, los salarios de don Héctor y los muchachos, la gasolina del camión de entregas y todavía dejar algo para nosotros». Sebastián escuchaba con atención real, haciendo preguntas inteligentes. «¿Y si compramos más cantidad, papá?».
¿Nos lo darían más barato? Exacto, le decía yo, revolviendo su cabello. Así se piensa en los negocios. Cuando Sebastián entró a trabajar a la empresa hace 6 años, recién graduado de Administración de Empresas, yo estaba emocionado. Por fin íbamos a trabajar juntos, como habíamos hablado durante toda su infancia. Los primeros 2 años fueron buenos. Sebastián era puntual, hacía preguntas, aprendía los procesos. Lo puse en el departamento de logística primero, luego en ventas, después en compras. Quería que conociera cada aspecto del negocio como lo conocía yo. Pero entonces conoció a Valeria en una conferencia de negocios en Monterrey. Valeria venía de una familia de empresarios textiles. Su padre, Rodrigo Cortés, tenía 3 fábricas y una casa que parecía hotel de 5 estrellas. La primera vez que fui a su casa para la cena de presentación de familias, me sentí pequeño. La casa tenía 2 pisos, alberca olímpica, cancha de tenis y un jardín que parecía parque público. Rodrigo me recibió con un apretón de manos firme y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Carlos, un placer», dijo. «Sebastián nos ha contado mucho sobre tu empresa de materiales». La pausa antes de empresa no fue accidental. Durante la cena, la mamá de Valeria, Patricia, habló sin parar sobre su reciente remodelación total de las oficinas corporativas. «Gastamos 4,200 pesos, pero valió cada centavo», dijo mientras un mesero nos servía vino. Tenían mesero en su casa. La imagen lo es todo en los negocios modernos. ¿No crees, Carlos? Yo creo que los resultados son todo, respondí con educación. Mi oficina tiene 15 años con los mismos muebles, pero facturamos 63. de pesos al año. Rodrigo rió. Ah, la vieja escuela. Admirable realmente. Pero el mundo cambió, amigo. Ahora los clientes quieren ver éxito antes de confiar en ti. Me mordí la lengua. No dije que mi éxito estaba en el banco, en activos reales, no en apariencias caras. Después de la boda, las cosas empezaron a cambiar lentamente. Al principio, eran cosas pequeñas que yo justificaba. 3 meses después de transferirle las acciones, Sebastián llegó a mi oficina un martes por la tarde. «Papá, necesito hablar contigo sobre una inversión importante», dijo, cerrando la puerta detrás de él. «Claro, hijo. Siéntate. Contraté a un consultor de negocios para que analice nuestros procesos y sugiera mejoras», explicó. «Se llama Eduardo Méndez. Tiene maestría en Harvard y ha trabajado con empresas Fortune 500. «¿Cuánto cobra?», pregunté directamente. 180. 0 pesos mensuales por 6 meses. Me quedé callado. Eso era más de 1 millón de pesos. «Sebastián, eso es mucho dinero para alguien que nos diga cómo hacer algo que ya estamos haciendo bien». «Papá, con respeto, eso es exactamente el problema», dijo Sebastián, y por primera vez escuché un tono que no me gustó en su voz. «Creemos que lo estamos haciendo bien porque nunca hemos visto cómo lo hacen las empresas de clase mundial. Ya lo contraté», agregó. «Empieza el lunes». No me consultó, me informó, pero me dije a mí mismo que era parte de darle responsabilidad. Él era director de operaciones ahora. Tenía que tomar decisiones. Eduardo Méndez resultó ser un tipo de 35 años con trajes de 25, Merol pesos y una laptop siempre bajo el brazo. En sus primeras 2 semanas reorganizó el departamento de logística completo. Causó que 3 empleados que llevaban conmigo 14 años renunciaran por estrés innecesario y sugirió que necesitábamos renovar completamente la identidad visual de la marca por 2,800,000 pesos adicionales. Cuando me negué a esa renovación, Sebastián me llamó resistente al cambio en una reunión con los gerentes de departamento. 6 meses después de la boda, hubo una comida familiar en casa de los padres de Valeria. Era domingo, y normalmente yo habría estado en mi casa descansando, pero Valeria insistió en que era importante para la familia unirse. Estábamos sentados en su enorme comedor, cuando Rodrigo comenzó a hablar sobre su negocio. «Acabo de terminar la renovación completa de mi planta principal», anunció. «Tecnología de punta, automatización total, reduje mi nómina en 40% y aumenté la producción en 65%.
Impresionante, dijo Sebastián, claramente admirado. Tú deberías hacer algo similar, Carlos, dijo Patricia mirándome. No entiendo por qué te aferras a tener tantos empleados cuando la tecnología puede hacer el mismo trabajo. Porque esos empleados tienen familias, respondí, y porque hacen un excelente trabajo. Eso es lo que papá no entiende, dijo Valeria, y sentí que algo frío me recorría la espalda. Estaba hablando de mí como si yo no estuviera ahí. La lealtad es hermosa, pero los negocios son negocios. Cariño, dijo Sebastián, tomando la mano de Valeria, pero no la contradijo. Los cambios se aceleraron después de eso. Sebastián empezó a llegar tarde a las juntas que yo presidía. Cuando llegaba, se sentaba al fondo de la sala revisando su celular. Si yo proponía algo, él suspiraba audiblemente o ponía los ojos en blanco. Un día, 8 meses después de transferirle las acciones, yo estaba presentando una estrategia de expansión a Guadalajara. Había trabajado en esa propuesta durante 3 meses. Había visitado la ciudad 4 veces. Había hecho todos los números. Y con una inversión inicial de 400,300 pesos, podemos abrir una sucursal que generaría 890. 0 pesos mensuales en el primer año. Expliqué a los 8 gerentes en la sala. Papá, ¿puedo interrumpir?, dijo Sebastián desde su silla. Claro. Con todo respeto, esa estrategia funcionaba en los años 90, dijo, y varios gerentes voltearon a verlo sorprendidos. Hoy en día, la expansión geográfica sin transformación digital es tirar dinero a la basura. Sentí que mi cara se ponía caliente. Sebastián, he analizado el mercado de Guadalajara durante meses. Los números son sólidos. Los números siempre fueron tu fuerte, papá, pero el mundo cambió. Necesitamos pensar en e-commerce, en logística inteligente, en marketing digital, no en abrir otra bodega física como si estuviéramos en 1995. Algunos gerentes asintieron, los gerentes jóvenes que Sebastián había contratado en los últimos meses. Apreciemos la experiencia de Carlos, pero también aceptemos que necesitamos evolucionar, agregó Sebastián. Carlos, me llamó Carlos, no mi papá o el director. Carlos, como si fuera un empleado cualquiera. Terminé la presentación, pero la votación sobre mi propuesta se pospuso para análisis adicional. Mi propuesta nunca fue aprobada. Pensaba que eso era lo peor que podía pasarme. No tenía idea de que la verdadera humillación apenas estaba comenzando. Lo que me hicieron después superó todos mis límites, y me mostró que el hijo que yo creía conocer había muerto hace tiempo, reemplazado por un extraño que llevaba su nombre y mi sangre. La primera humillación real llegó 1 año después de transferirle las acciones a Sebastián. Yo había convocado a una junta directiva ordinaria para discutir el presupuesto del siguiente trimestre. Era martes a las 9 de la mañana, y todos los ejecutivos estaban sentados alrededor de la mesa de juntas que yo había comprado hace 12 años. Todos menos Sebastián. Esperamos 15 minutos. Yo llamé a su celular 3 veces. Nada. Finalmente decidí comenzar sin él. Estaba a mitad de mi presentación sobre reducción de costos operativos cuando la puerta se abrió. Sebastián entró con un café de Starbucks en la mano y los audífonos todavía puestos. No se disculpó. Simplemente se sentó en su silla, sacó su laptop y comenzó a revisar algo en la pantalla. Sebastián, gracias por acompañarnos, dije, tratando de mantener la calma. Estábamos discutiendo la propuesta de optimización de rutas de entrega que podría ahorrarnos 340, 0 pesos mensuales. Ajá, dijo sin levantar la vista de su laptop. Continué con mi presentación. Expliqué cómo reorganizando las rutas y consolidando entregas, podíamos reducir el gasto en combustible y mantenimiento de camiones. Había trabajado en esos números durante 2 semanas con el gerente de logística. Cuando terminé, abrí el espacio para comentarios. Sebastián levantó la mano. «¿Sí, hijo? Tengo una pregunta», dijo, cerrando su laptop y mirándome directamente por primera vez. ¿Alguien más aquí piensa que esta estrategia es ridículamente anticuada? El silencio en la sala fue incómodo. Los 8 ejecutivos presentes se miraron entre sí, sin saber qué decir. «Perdón», dije yo. «Papá, con todo respeto,
Esa estrategia funcionaba en los años 90, continuó Sebastián, reclinándose en su silla con los brazos cruzados. Hoy en día existen softwares de optimización de rutas que hacen esto automáticamente y son 10 veces más eficientes que cualquier análisis manual. ¿Cuánto tiempo perdiste haciendo esto a mano cuando pudiste haberlo resuelto en 20 minutos con tecnología? Sentí que mi mandíbula se tensaba. Sebastián, estos números son precisos y están basados en datos reales de nuestras operaciones. Son datos de hace 3 meses, replicó. Para cuando implementemos esto, ya estarán desactualizados. Necesitamos sistemas en tiempo real, no hojas de Excel que papá hace en su computadora de escritorio. Escuché risas ahogadas de 2 de los ejecutivos nuevos, jóvenes de 28 o 30 años que Sebastián había contratado con salarios 40% más altos que el resto del equipo. La propuesta está sobre la mesa para votación, dije, tratando de mantener mi autoridad. ¿Quién está a favor? Solo 4 de los 8 ejecutivos levantaron la mano, los 4 que llevaban conmigo más de 10 años. Los otros 4, todos contratados por Sebastián en el último año, se quedaron con las manos sobre la mesa. Moción rechazada, anunció Sebastián con una sonrisa. Sugiero que revisemos opciones tecnológicas modernas y volvamos a discutir esto cuando tengamos una propuesta del siglo XXI. Esa noche no dormí. Me quedé despierto mirando el techo, preguntándome en qué momento había perdido el control de mi propia empresa. La segunda humillación fue peor porque fue pública y planeada. 2 meses después de ese incidente, Valeria organizó lo que ella llamó una cena familiar de networking. Me llamó un viernes por la tarde. Suegro, necesito que vengas a cenar mañana a nuestra casa, dijo con esa voz dulce que usaba cuando quería algo. Es importante para Sebastián. ¿Qué se celebra? Pregunté. Nada específico, solo queremos reunir a la familia. Mis padres estarán ahí también. Debí haber sospechado algo, pero fui. Llegué a la casa de 8,500, 1,000 pesos que yo les había comprado con una botella de vino de 850 pesos. Valeria abrió la puerta con un vestido que probablemente costaba más que el sueldo mensual de mis empleados. Suegro, qué bueno que llegaste. Pasa, pasa. En la sala estaban Rodrigo y Patricia, los padres de Valeria, junto con otras 2 parejas que no conocía. Todos vestidos elegantemente, todos con copas de vino en las manos. Carlos, qué gusto, dijo Rodrigo, dándome un apretón de manos débil. Ven, quiero presentarte a los Sandoval. Ellos tienen una cadena de ferreterías en el Bajío. Durante la cena, que fue servida por 2 meseros que Valeria había contratado para la ocasión, la conversación giró completamente alrededor de negocios, pero no de mis negocios, de los negocios modernos de los demás. Acabamos de implementar inteligencia artificial en nuestro sistema de inventarios, dijo el señor Sandoval, entre bocado y bocado de salmón. Redujo nuestros costos operativos en 32% en solo 4 meses. Nosotros hicimos algo similar en las plantas, agregó Rodrigo. La automatización es el futuro, sin duda. Carlos, cuéntanos sobre tu empresa, dijo Patricia con una sonrisa que no parecía genuina. Sebastián dice que llevas casi 30 años en el negocio de materiales de construcción. Así es, 28 años exactamente. Qué admirable la persistencia, dijo ella. Y sigues usando los mismos métodos que cuando empezaste. La pregunta tenía trampa y lo sabía. He actualizado muchas cosas a lo largo de los años, pero la estructura básica es la misma, ¿verdad, papá? Intervino Sebastián desde el otro lado de la mesa. Todavía tenemos el mismo sistema de inventario de hace 15 años. Porque funciona, defendí. Funciona no significa que sea eficiente, dijo Valeria. Mis papás renovaron su empresa completamente hace 3 años. Nueva imagen, nueva tecnología, nuevos procesos, y sus ganancias se triplicaron. Literalmente triplicaron, confirmó Rodrigo. Y no fue fácil, Carlos. Tuvimos que dejar ir a muchos empleados antiguos que se resistían al cambio, gente que llevaba 20, 25 años con nosotros. Pero a veces hay que tomar decisiones difíciles. Yo creo en la lealtad con la gente que me ayudó a construir mi empresa, dije. La lealtad es hermosa, dijo Patricia,
pero no paga las cuentas en un mercado competitivo. Sebastián asintió con la cabeza, mirando a su suegra con admiración. Carlos, te voy a ser honesto, continuó Rodrigo, tomando un sorbo de su vino de quién sabe cuántos miles de pesos. Si quieres que tu empresa sobreviva los próximos 10 años, necesitas una transformación radical. Y lo digo como alguien que te aprecia. No me apreciaba. Apenas me conocía. ¿Qué sugieres? Pregunté, aunque ya no quería escuchar más. Primero, cambio generacional en el liderazgo, dijo como si fuera lo más obvio del mundo. Los jóvenes entienden el mercado actual mejor que nuestra generación. Segundo, inversión fuerte en tecnología aunque duela en el corto plazo. Tercero, estar dispuesto a dejar ir el pasado. Sebastián tiene ideas brillantes, agregó la señora Sandoval. Nos estuvo contando sobre sus planes de expansión digital. Es exactamente lo que necesitan. Me di cuenta en ese momento de que toda esta cena era una emboscada. Un escenario preparado para hacerme sentir obsoleto, viejo, irrelevante, para que escuchara de expertos exitosos que yo era el problema. Sebastián y Valeria me miraban desde sus sillas, esperando que yo me rindiera, que aceptara que mi tiempo había pasado. Gracias por los consejos, dije limpiándome la boca con la servilleta. Pero creo que conozco mi empresa mejor que nadie en esta mesa. El ambiente se enfrió. La cena terminó 20 minutos después con despedidas cortantes. La tercera humillación dolió porque era física. Literal. 3 meses después de esa cena terrible, llegué a la oficina un lunes por la mañana y encontré que mis cosas habían sido movidas. La secretaria me esperaba en la recepción con cara de incomodidad. Señor Ramírez, tengo que informarle que su oficina fue cambiada, dijo sin mirarme a los ojos. ¿Cómo que cambiada? El señor Sebastián ordenó una reorganización de espacios. Ahora su oficina está en el 2º piso. Subí al 5º piso de todas formas. Mi oficina, la que tenía las mejores vistas de la ciudad, la que había sido mi espacio durante 15 años, ahora tenía el nombre de Sebastián en la puerta. A través del vidrio podía ver que ya había movido sus cosas ahí. Nuevo escritorio, nueva silla ejecutiva de cuero, nuevas lámparas modernas. Bajé al 2º piso. Mi nueva oficina era un cuarto de 12 metros cuadrados, sin ventanas, con un escritorio viejo que habíamos sacado de la bodega y una computadora que parecía de la década pasada. Toqué en la puerta de Sebastián esa tarde. «¡Adelante!», gritó desde dentro. Entré. Él estaba sentado detrás de mi escritorio, con los pies sobre mi escritorio, hablando por teléfono y riendo. «Te llamo después, hermano», dijo al teléfono, y colgó. «Sí, papá. ¿Qué significa esto del cambio de oficina?» «Ah, sí. Estamos optimizando los espacios», explicó como si fuera lo más lógico del mundo. «Esta oficina está más cerca de la sala de juntas y del departamento de finanzas. Tiene más sentido que el director de operaciones esté aquí. Sebastián, esta ha sido mi oficina durante 15 años. Y ahora necesitas un espacio más tranquilo para enfocarte en tareas más administrativas», dijo. «El 2º piso es perfecto, sin distracciones. Me metiste en un closet sin ventanas. Es una oficina funcional, papá. No necesitas lujos. Tú siempre dices que lo importante son los resultados, no las apariencias». «No», usó mis propias palabras contra mí. «Además», agregó, «ya está todo decidido. Los muebles están movidos y yo tengo juntas con clientes importantes esta semana. No puedo estar cambiando todo otra vez». Y salí de esa oficina sintiendo que había perdido algo más que un espacio físico. Había perdido mi lugar en la jerarquía de mi propia empresa. Pero todo eso no fue nada comparado con lo que descubrí 2 semanas después. Yo estaba revisando los estados financieros mensuales, algo que hacía religiosamente el primer viernes de cada mes. Sebastián había tratado de quitarme ese acceso, argumentando que generaba duplicidad de funciones, pero yo me mantuve firme. Era el 51% accionista mayoritario todavía. Todavía tenía derechos. Los números no cuadraban. Los gastos operativos habían aumentado 340% en los últimos 18 meses. 340%. Le pedí a Carmen, nuestra contadora de 19 años en la empresa, que me trajera el desglose detallado.
Lo que vi en esos papeles me quitó el aire de los pulmones. Consultoría externa. Eduardo Méndez. 180. 0 pesos mensuales durante 18 meses. 3. 240. 1000 pesos. Remodelación oficinas ejecutivas. 2. 850. 1000 pesos. Sebastián había renovado todo el 5º piso con muebles italianos y decoración que parecía de revista. Viajes de negocios. Dubái. 890. 0 pesos. Encontré las fotos en el Instagram de Valeria. No era viaje de negocios. Estaban en la playa, en restaurantes de lujo, en un yate. Viajes de negocios. Maldivas. 1. 340. 0 pesos. Otro viaje de negocios, donde las únicas reuniones fotografiadas fueron con cócteles frente al mar. Sistema de gestión empresarial nuevo. 1. 680. 0 pesos. Un software carísimo que nadie en la empresa sabía usar, excepto los 3 ejecutivos jóvenes que Sebastián había contratado. Vehículos corporativos. BMW X5. 670. 0 pesos. Y Mercedes clase E. 670. 100 pesos. Los autos que Sebastián y Valeria manejaban todos los días. Eventos de team building. 420. 0 pesos anuales. Eventos que consistían en llevar a sus amigos ejecutivos a restaurantes de 3,000 pesos por persona. Seguí sumando, y sumando, y sumando. El total fue 200,000 pesos en gastos que Sebastián había autorizado en 18 meses. 4,200,000 pesos de mi empresa, gastados en lujos, caprichos y apariencias. Mientras yo seguía manejando mi camioneta de 12 años. Mientras yo seguía comiendo en mi escritorio para ahorrar tiempo, mientras yo seguía usando el mismo traje que tenía desde hacía 6 años porque, ¿para qué gastar en ropa si funciona bien? Esa noche confronté a Sebastián. Eran las 7 de la tarde y él todavía estaba en su oficina, mi antigua oficina. Entré sin tocar. Necesito hablar contigo ahora, dije, aventando los papeles sobre su escritorio. Papá, estoy ocupado. 4,200,000 pesos, grité. No quería gritar, pero no pude contenerme. Gastaste 4,200,000 pesos en tonterías mientras yo estoy tratando de mantener esta empresa rentable. Sebastián ni siquiera pareció avergonzado. Se reclinó en su silla y me miró con fastidio. Son inversiones necesarias, dijo con calma. Imagen corporativa, desarrollo de talento, tecnología de punta. Son viajes de vacaciones, son autos de lujo, son muebles que cuestan más que el sueldo anual de nuestros empleados. Exacto. Por eso nuestros clientes ahora nos respetan, dijo. Antes éramos vistos como una bodega glorificada. Ahora somos vistos como una empresa seria. Esta empresa era seria cuando teníamos resultados reales, no apariencias caras. Los tiempos cambiaron, papá. Si no te has dado cuenta, es porque estás demasiado viejo para este negocio. Demasiado viejo. Mi hijo de 32 años me dijo que estaba demasiado viejo para el negocio que yo construí desde cero. Voy a bloquear todos estos gastos innecesarios, amenacé. No puedes, respondió Sebastián con una sonrisa fría. Yo soy el director de operaciones con autorización para gastos hasta 500,000 pesos mensuales. Está en el acuerdo que firmamos cuando me transferiste las acciones. ¿Lo olvidaste? No lo había olvidado. Pero nunca pensé que mi hijo usaría esa cláusula para destruir la empresa desde dentro. Salí de esa oficina temblando de rabia e impotencia. Pero lo que no sabía era que Sebastián y Valeria ya habían planeado su movimiento final. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. La persona que había sido durante toda mi vida desapareció. Lo que hice a continuación cambió todo para siempre, porque descubrí que mi hijo no solo me estaba humillando, estaba preparando el golpe que me quitaría todo lo que había construido en 28 años de sacrificio. La convocatoria llegó a mi correo electrónico un martes por la mañana. El asunto decía, Junta Extraordinaria de Accionistas, asistencia obligatoria. La abrí con un mal presentimiento en el estómago. Por medio de la presente, se convoca a Junta Extraordinaria de Accionistas de Distribuidora Ramírez S.A. de C. Beto,
para el día jueves 15 de marzo a las 10:00 a.m., en la sala de juntas principal. Orden del día. Voto de confianza sobre el desempeño del director general, Carlos Ramírez. La había enviado Sebastián. Mi hijo estaba convocando una junta para votar sobre mi desempeño en mi empresa. Llamé a Carmen, la contadora, a mi oficina inmediatamente. «Carmen, ¿tú sabías de esto?», le pregunté mostrándole el correo. Ella asintió con lágrimas en los ojos. «Señor Carlos, Sebastián me ordenó que no le dijera nada. Me amenazó con despedirme si lo hacía. Perdóneme. ¿Qué más sabes? Sebastián contrató a 3 abogados corporativos. Han estado revisando todos los estatutos de la empresa durante 2 semanas. Y convenció a los señores Maldonado y Torres de votar con él. Los Maldonado y Torres eran 2 accionistas minoritarios, cada uno con 3% de la empresa. Los había incluido como socios hace 12 años, cuando necesitaba capital para expandirme. Buenos hombres, o eso pensé. ¿Cómo los convenció? Les prometió triplicar sus dividendos en el primer año bajo su dirección. Les mostró proyecciones financieras. Irreales, señor Carlos. Números que no tienen base en la realidad pero que suenan hermosos en papel. Hice las cuentas en mi cabeza. Sebastián tenía 49%. Maldonado y Torres sumaban 6%. Eso era 55%. Era mayoría. Podían votarme fuera. El jueves llegué a la sala de juntas a las 9:45 a.m. Ya estaban todos ahí. Sebastián en la cabecera de la mesa, donde siempre me sentaba yo. A su derecha, 3 abogados con trajes caros y portafolios de cuero. A su izquierda, Maldonado y Torres, mirando incómodos hacia la mesa. También estaban los 6 ejecutivos principales de la empresa. Y Valeria, sentada en una esquina como observadora, con una sonrisa en el rostro. «Papá, siéntate, por favor», dijo Sebastián señalando una silla al otro extremo de la mesa. La silla más alejada de la cabecera, el lugar de menor importancia. Me senté. Mis manos temblaban ligeramente, pero las escondí bajo la mesa. «Buenos días a todos», comenzó Sebastián con voz formal. «Gracias por asistir a esta junta extraordinaria. Como indica la convocatoria, estamos aquí para discutir y votar sobre el desempeño del actual director general». Uno de los abogados se aclaró la garganta y comenzó a leer de un documento. «Hemos analizado el desempeño de Distribuidora Ramírez en los últimos 24 meses. Mientras que la empresa se mantiene operativa, hemos identificado las siguientes áreas críticas de preocupación». Leyó durante 15 minutos. Fue una letanía de críticas. Resistencia a la modernización tecnológica. Falta de visión estratégica para mercados emergentes. Estructura operativa anticuada. Incapacidad para adaptarse a las demandas del mercado actual. Cada punto había sido preparado cuidadosamente para hacerme ver como un dinosaurio incompetente. Por estas razones, concluyó el abogado, los accionistas presentes consideran necesario un cambio de liderazgo en la dirección general para asegurar la viabilidad futura de la empresa. ¿Tienes algo que decir, papá?, preguntó Sebastián. Miré alrededor de la mesa. Los ejecutivos evitaban mi mirada. Maldonado y Torres seguían viendo hacia abajo. Los abogados me observaban con frialdad profesional. Valeria seguía sonriendo. «Construí esta empresa desde cero», dije, y mi voz sonó más débil de lo que quería. «Hace 28 años no existía nada. Ahora vale 47 millones de pesos. Hemos crecido consistentemente cada año. Tenemos 67 empleados que dependen de nosotros, clientes que confían en nosotros desde hace décadas. Nadie niega tu legado, papá», dijo Sebastián con falsa compasión. «Pero el mundo cambió, y tú no cambiaste con él. Procedamos a la votación», dijo uno de los abogados. «La moción es remover a Carlos Ramírez de su posición como director general de Distribuidora Ramírez S.A. de C.B. por incapacidad demostrada para adaptarse a las exigencias del mercado actual. ¿Quién vota a favor?». Sebastián levantó la mano inmediatamente. «Yo voto a favor». 49%. Maldonado miró a Torres. Torres miró a Maldonado. Finalmente ambos levantaron las manos lentamente, sin mirarme. 3% cada uno, confirmó el abogado. Total, 55%. La moción es aprobada.
Efectivo inmediatamente, agregó Sebastián. Papá, te pido que entregues tus llaves de acceso, tarjetas corporativas y contraseñas a recursos humanos antes de abandonar el edificio. Me quedé sentado, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Mi hijo acababa de despedirme de mi propia empresa, la empresa que yo fundé, la empresa donde di mi vida entera. Papá, por favor, dijo Sebastián con impaciencia, no hagas esto más difícil de lo necesario. ¿Más difícil para quién? Dije finalmente encontrando mi voz. Para ti, para el hijo al que le di 31 millones de pesos, para el hijo al que le enseñé todo lo que sabe. Me enseñaste cómo no hacer las cosas, respondió Sebastián, y escuché a Valeria reírse bajito. Ahora, por favor, retírate. Llamó a 2 guardias de seguridad que estaban esperando afuera, guardias nuevos que yo nunca había visto antes. Escolten al señor Ramírez a su oficina para recoger sus pertenencias personales y luego acompáñenlo a la salida, ordenó Sebastián. Me levanté como en un sueño, o una pesadilla. Los guardias caminaron uno a cada lado mío mientras salíamos de la sala de juntas. Escuché el sonido de champán siendo descorchado antes de que la puerta se cerrara completamente. Estaban celebrando mi destrucción. Empaqué mis cosas en una caja de cartón. La fotografía de Marta, mi calculadora vieja, el reloj de mi padre. Los guardias me observaban en silencio. Cuando bajé al estacionamiento, saqué mi teléfono con manos temblorosas. Había una sola persona en quien confiaba completamente. Una sola persona que había estado conmigo desde el principio. Llamé a Mauricio Beltrán, mi contador externo. Mauricio tenía 68 años. Era un hombre meticuloso y brillante que había manejado las finanzas y la estructura legal de mi empresa durante 22 años. «Carlos», contestó al segundo timbrazo. «Estaba esperando tu llamada. ¿Sabías lo que iba a pasar?» Me lo imaginaba. Ayer Sebastián me llamó para pedirme todos los documentos corporativos. Le dije que necesitaba tu autorización. Se puso furioso. «Mauricio, me despidieron de mi propia empresa», dije, y mi voz se quebró. «Mi hijo, mi propio hijo. Carlos, necesito que vengas a mi oficina ahora. Ahora mismo, no vayas a tu casa. No hables con nadie. Ven directamente aquí». «¿Por qué? ¿Qué pasa?» «Porque tu hijo cometió errores. Errores grandes. Y tenemos que actuar rápido antes de que se dé cuenta». Manejé a la oficina de Mauricio con el corazón latiéndome en los oídos. Su despacho estaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo pero elegante. Cuando llegué, él ya tenía documentos esparcidos sobre su escritorio. «Siéntate, Carlos», dijo con seriedad. «Tenemos mucho que discutir y poco tiempo». Me senté. Mauricio puso un documento frente a mí. «¿Recuerdas cuando transferiste las acciones a Sebastián hace 3 años? ¿Cómo olvidarlo? 23, 0.30, 0 pesos en acciones. ¿Recuerdas qué porcentaje le transferiste? El 49%. Le di el 49% y me quedé con el 51% para mantener el control mayoritario». «Correcto», dijo Mauricio. «Pero aquí está el problema. Yo redacté esos documentos personalmente y puse una cláusula específica que aparentemente nadie leyó con cuidado». Sacó otro documento. Era el acta constitutiva de transferencia de acciones. «Mira este párrafo», señaló con su dedo. Dice: «Se transfiere al beneficiario Sebastián Ramírez el 49% de las acciones clase B de la empresa, con derechos de voto estándar según los estatutos corporativos». Sí, eso dice. ¿Cuál es el punto? El punto, Carlos, es que tú eres dueño del 51% de las acciones clase A. Las acciones clase A tienen poder de veto sobre decisiones corporativas mayores, incluyendo cambios en la dirección general. Está en los estatutos originales de la empresa que fundaste hace 28 años. Los estatutos que Sebastián nunca leyó completos. Sentí que mi respiración se detenía. Estás diciendo que... Estoy diciendo que esa votación fue inválida. Sebastián no tenía el poder legal para removerte. Su 49% de acciones clase B no supera tu 51% de acciones clase A en decisiones de esta magnitud. Pero Maldonado y Torres votaron con él. Eso suma 55%. Ellos tienen acciones clase B también. Y hay otro problema. Mauricio sacó más papeles.
Revisé los poderes notariales. Torres no tenía poder legal válido para votar hoy. Su poder venció hace 2 meses y nunca lo renovó. Su voto no cuenta. Entonces la votación real fue Sebastián con 49% más Maldonado con 3%, Ares 52%, pero de acciones clase B. Tu 51% de acciones clase A supera eso en decisiones mayores. La votación fue fraude corporativo, Carlos. Me quedé en silencio, procesando la información. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Porque necesitaba que Sebastián cometiera el error primero. Ahora tenemos causa legal para actuar. Y hay más. Mauricio abrió una carpeta grande. Adentro había cientos de páginas de registros financieros. He estado documentando cada gasto irregular de Sebastián desde que asumió como director de operaciones. Cada viaje personal cobrado como viaje de negocios. Cada mueble de lujo innecesario. Cada contratación inflada de consultores que no aportaron nada real. Pasó las páginas frente a mí. Cada una tenía evidencia detallada. Recibos, fotografías de Instagram de Sebastián y Valeria en viajes de negocios, que claramente eran vacaciones, contratos con proveedores sobrevalorados, facturas de gastos personales cargados a la empresa. El total documentado es 6.800. Pero ese 0 pesos en gastos que califican como apropiación indebida de recursos corporativos. 6.800.000 pesos, Carlos, en solo 2 años. Dios mío. Y esto, continuó Mauricio sacando otro documento, es lo mejor. ¿Recuerdas los BMW y Mercedes que Sebastián compró como vehículos corporativos? Los malditos autos de 670 pesos cada uno. Los compró a nombre de la empresa, pero los registró como suyos personalmente. Eso es fraude directo. Los autos son propiedad de Distribuidora Ramírez S.A., pero Sebastián y Valeria los usan exclusivamente para uso personal. Eso es malversación de activos. ¿Qué podemos hacer? Mauricio se reclinó en su silla y me miró con seriedad. Podemos hacer 2 cosas. Primera, presentar una demanda civil por fraude corporativo, apropiación indebida y malversación. Con esta evidencia, ganaríamos fácilmente. Segunda, presentar una demanda penal por fraude. Con 6.800.000 pesos documentados, eso podría significar prisión para Sebastián. Es mi hijo. Es tu hijo que acaba de despedirte de tu propia empresa y está celebrando con champán mientras tú sufres, dijo Mauricio con firmeza. Carlos, trabajé contigo 22 años. Eres como mi hermano, y te digo esto con amor. Tu hijo te traicionó de la peor manera posible. Necesitas defenderte. Me quedé callado durante varios minutos, mirando todos los documentos sobre el escritorio. Pensé en Marta. Pensé en los 28 años que dediqué a construir esa empresa. Pensé en los 31.530 0 pesos que le había dado a Sebastián creyendo que estaba asegurando su futuro. Pensé en cómo me llamó dinosaurio frente a todos. En cómo me metió en una oficina sin ventanas como si fuera un empleado insignificante. En cómo me arrancó de mi empresa mientras él y Valeria brindaban con champán. Hazlo, dije finalmente. Presenta ambas demandas, civil y penal. Mauricio asintió. Voy a necesitar que me autorices formalmente y que firmemos algunos documentos. Y Carlos, prepárate. Cuando Sebastián se entere, va a reaccionar mal. Ya no me importa. Hay una cosa más, dijo Mauricio con una pequeña sonrisa. Como accionista mayoritario con acciones clase A, tienes el poder de convocar tu propia junta de accionistas y revertir cualquier decisión tomada en la junta de hoy. Pero necesitamos actuar antes de que Sebastián empiece a cambiar las estructuras corporativas. ¿Qué tan rápido podemos movernos? Si firmamos todo hoy, puedo tener las demandas presentadas mañana, y puedo solicitar una orden cautelar de emergencia al juez. Si el juez acepta, Sebastián será suspendido temporalmente de sus funciones mientras se investiga. Las cuentas de la empresa serán congeladas para prevenir más malversación, y se ordenará una auditoría externa completa. ¿Qué probabilidad hay de que el juez acepte? Con esta evidencia, 95%. Los jueces no toleran fraude corporativo, especialmente cuando está tan bien documentado. Pasamos las siguientes 5 horas en esa oficina. Firmé documentos, di declaraciones.
Autoricé a Mauricio para actuar en mi nombre. Cuando salí de ahí eran las 8 de la noche. Tenía el cuerpo agotado, pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no era la víctima que había salido escoltada de su empresa esa mañana. Era un hombre que estaba a punto de recuperar lo que era suyo. Mi teléfono sonó. Era Sebastián. No contesté. Volvió a sonar. Y otra vez, y otra vez. Finalmente contesté. «Papá, ¿dónde estás?» Su voz sonaba tensa. «¿Por qué te importa? Necesitamos hablar. Ven a la casa, Valeria preparó cena. No tengo nada que hablar contigo, Sebastián. Papá, no seas dramático. Esto fue una decisión de negocios, nada personal. La empresa va a crecer mucho más ahora. Todos vamos a beneficiarnos». «¿Todos? ¿O solo tú y Valeria?» «¿De qué hablas?» «Nos vemos en corte, hijo», dije y colgué. Mi teléfono explotó con llamadas y mensajes. Sebastián, Valeria, incluso Rodrigo, el padre de Valeria. No contesté ninguna. Esa noche dormí en un hotel. No podía ir a mi casa todavía. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar, para prepararme para lo que venía. A las 11 de la mañana del día siguiente, Mauricio me llamó. «Está hecho. Las demandas están presentadas. El juez revisó la evidencia preliminar y emitió orden cautelar. Sebastián ha sido notificado que está suspendido de todas sus funciones en Distribuidora Ramírez Efectivo inmediatamente. Las cuentas corporativas están congeladas. La auditoría externa empezará la próxima semana». ¿Cómo reaccionó? Según el alguacil que le entregó la notificación, se puso blanco como papel. Intentó argumentar, pero los documentos legales son claros. Si viola la orden, va directo a la cárcel. Mi teléfono sonó de nuevo. Era Sebastián. Esta vez contesté. «¿Qué hiciste?», gritó. Su voz era histérica. «No puedes hacerme esto, soy tu hijo. Tú no puedes despedirme de mi empresa», respondí con calma. «Pero lo intentaste. Papá, esto es un malentendido. Los abogados dijeron que todo era legal. Tus abogados no leyeron bien los estatutos. Y definitivamente no sabían sobre los 6,800,000 pesos que robaste. Yo no robé nada. Esos fueron gastos operativos aprobados. Dile eso al juez, Sebastián. Nos vemos en corte». Colgué otra vez. Esta vez apagué el teléfono. Pensaban que era un viejo débil que se rendiría. No sabían con quién estaban tratando. Cuando descubrieron lo que había hecho, cuando entendieron que yo no solo tenía evidencia de todo, sino que tenía el poder legal para destruirlos, ya era demasiado tarde para arrepentirse. Los siguientes 3 días fueron un caos absoluto. Mi teléfono no dejaba de sonar. Encendí el aparato el sábado por la mañana y encontré 94 llamadas perdidas y 67 mensajes de texto. La mayoría eran de Sebastián, cada uno más desesperado que el anterior. «Papá, por favor contesta. Necesitamos hablar. Esto se salió de control. Podemos arreglarlo. Las cuentas están congeladas. No puedo pagar la nómina del lunes. ¿Sabes lo que estás haciendo? Vas a destruir la empresa». Valeria también había escrito. Sus mensajes eran diferentes. «Carlos, esto es ridículo. Sebastián solo estaba tratando de modernizar el negocio. Nos vas a dejar en la calle. ¿Eso es lo que quieres? Mi abogado dice que estás actuando ilegalmente. Vas a perder». Borré todos los mensajes sin responder. El lunes por la mañana, Mauricio me llamó temprano. «Carlos, la auditoría comenzó. Los auditores llegaron a las 8 a.m. con orden judicial. Sebastián intentó bloquearles el acceso, pero los guardias de seguridad le recordaron que está suspendido. Están revisando todo ahora. ¿Qué tan mal va a estar? Peor de lo que pensábamos. Ya encontraron una línea de crédito que Sebastián abrió a nombre de la empresa sin tu autorización. 200,000 pesos. El banco está exigiendo pago inmediato ahora que saben de la investigación. Sentí que mi estómago se hundía. 3 millones más. Aparentemente los usó para cubrir gastos personales y inversiones que nunca generaron retorno. Los auditores dicen que hay al menos otros 2 millones en gastos sospechosos que todavía están investigando. ¿Cuánto suma en total? Hasta ahora, 12,000 de pesos en daños documentados a la empresa. Y todavía están contando. 12 millones de pesos. Sebastián había destruido casi una cuarta parte del valor de la empresa en 2 años. Esa tarde, recibí una llamada de un número desconocido.
Contesté con precaución. Señor Ramírez, soy el licenciado Méndez. Represento a su hijo Sebastián. ¿Qué quiere? Mi cliente está dispuesto a negociar una resolución amistosa de esta situación. Creemos que hay malentendidos que pueden aclararse sin necesidad de procedimientos legales prolongados. No hay malentendidos. Hay fraude documentado. Señor Ramírez, con todo respeto, una batalla legal de esta magnitud va a destruir la empresa que usted construyó. Los escándalos públicos, la incertidumbre con clientes y proveedores, los costos legales. ¿Realmente vale la pena? Mi hijo me despidió de mi propia empresa mientras celebraba con champaña. Sí, vale la pena. Piénselo. Mi cliente está dispuesto a renunciar voluntariamente a sus funciones ejecutivas si usted retira las demandas. Dígale a su cliente que nos vemos en corte. Colgué. 3 minutos después, sonó mi teléfono otra vez. Era Rodrigo, el padre de Valeria. Carlos, necesitamos hablar como hombres racionales. No tengo nada que hablar con usted. Mira, sé que estás molesto, pero esto se está saliendo de proporción. Sebastián cometió errores, sí, pero no merece ir a prisión. Es tu hijo. Mi hijo me traicionó. Mi hijo robó de mi empresa. Mi hijo me humilló durante 2 años mientras yo lo dejaba hacer lo que quisiera. Estás siendo vengativo. Esto no es de hombres de negocios, Carlos. Usted no se meta en esto, Rodrigo. Esto es entre mi hijo y yo. Valeria está devastada. Están a punto de perder su casa. La casa que yo les compré con 8,500,000 pesos. Una casa que ahora van a tener que vender para pagar parte de lo que robaron. ¿Robaron? Eso es una acusación muy seria. Dígale a su hija que debió pensarlo mejor antes de enseñarle a mi hijo a despreciarme. Colgué otra vez. Me temblaban las manos, pero no de miedo. Era rabia. Rabia pura. El miércoles de esa semana, Mauricio me citó en su oficina otra vez. Tengo el reporte preliminar de auditoría, dijo colocando un documento grueso frente a mí. Siéntate. Me senté. El documento tenía 47 páginas. El total final es 6,800. Ser pesos en gastos injustificados, más 3,200,000 de la línea de crédito fraudulenta, más 1,900. 000 en inversiones que resultaron ser pagos a empresas fantasma, probablemente propiedad de amigos de Sebastián. Hice el cálculo mentalmente. 11,900,000 pesos. Casi 12 millones. Y hay consecuencias adicionales. El banco que otorgó la línea de crédito está demandando a la empresa por fraude. Los BMW y Mercedes están siendo embargados porque los pagos se hicieron con fondos corporativos, pero están registrados a nombre de Sebastián y Valeria personalmente. Bien, la casa de Lomas de Chapultepec también está en riesgo. Sebastián usó las escrituras como garantía colateral para otro préstamo personal de 2,100 pesos que nunca declaró. Si no paga, el banco ejecuta la garantía. ¿Está diciendo que van a perder la casa? Al ritmo que van, sí. Van a tener que venderla para cubrir las deudas. Y probablemente no sea suficiente. Sentí una satisfacción oscura que nunca había experimentado antes. No era felicidad, era algo diferente. Era justicia. ¿Y las tarjetas corporativas? Canceladas. Todas. Sebastián y Valeria tenían tarjetas American Express Platinum, a nombre de la empresa con límite combinado de 850 Celder pesos mensuales. Las usaban para todo. Restaurantes, ropa, viajes personales, joyería. Todo eso está documentado ahora. ¿Cuánto gastaron en tarjetas? En 2 años, 4,300. 0 pesos. Todo cargado a gastos operativos de la empresa. Me froté la cara con las manos. Cada número era peor que el anterior. Carlos, hay algo más que necesitas saber, continuó Mauricio con tono serio. La investigación penal avanzó. La fiscalía revisó la evidencia y determinó que hay causa suficiente para proceso criminal. Sebastián podría enfrentar entre 3 y 8 años de prisión por fraude corporativo y malversación de fondos. El silencio en esa oficina fue absoluto. ¿Prisión? Repetí. Prisión. Los montos son demasiado altos para considerarlos una falta administrativa. Esto es delito grave. Pensé en Sebastián con uniforme de prisión.
Pensé en visitarlo detrás de un vidrio. Pensé en Marta, mi esposa muerta, y en lo que ella diría. ¿Hay forma de evitar la prisión? Solo si retiras la demanda penal y Sebastián negocia un acuerdo de restitución completa en lo civil. Pero Carlos, si haces eso, es probable que nunca recuperes todo el dinero. Sebastián no tiene 12 millones para devolver. Lo sé. El viernes de esa misma semana, Carmen me llamó. Estaba llorando. Señor Carlos, Sebastián vino a la empresa, logró entrar por la puerta de atrás antes de que seguridad se diera cuenta. Entró a su oficina y empezó a destruir cosas. Rompió su escritorio nuevo. Aventó la computadora contra la pared. Destrozó las lámparas. Los guardias tuvieron que sacarlo a la fuerza. Estaba gritando cosas horribles. ¿Qué gritaba? Que usted lo había traicionado, que le había quitado todo, que era un viejo amargado que no soportaba verlo exitoso. Señor Carlos, parecía otra persona. Daba miedo. Llamaron a la policía. Sí, pero Sebastián se fue antes de que llegaran. Valeria lo esperaba afuera en el auto y se fueron a toda velocidad. Esa noche, a las 11:45 p.m., sonó mi timbre. Yo estaba en pijama viendo las noticias en mi casa. Miré por la ventana y vi el Mercedes blanco de Valeria estacionado afuera. No abrí la puerta. Carlos, abre por favor. Era la voz de Valeria. Necesitamos hablar. Váyanse, grité desde adentro. No tengo nada que hablar con ustedes. Por favor, mi papá dice que podemos ayudar a mediar esto. No quiero mediación, quiero justicia. Escuché sollozos del otro lado de la puerta. Valeria estaba llorando de verdad esta vez, no lágrimas falsas de manipulación. Carlos, nos van a quitar la casa. El banco ya nos notificó. Tenemos 30 días para vender o nos la quitan. Por favor, tiene que haber otra forma. Debiste pensar en eso antes. Yo solo quería que Sebastián tuviera éxito. Solo quería que fuera respetado como mi papá. Tu papá construyó su éxito con trabajo honesto. Ustedes construyeron una fantasía con dinero robado. Sebastián está destruido. No come, no duerme. Está tomando pastillas para la ansiedad. Lo estás matando. Él me mató primero. Solo que yo seguí respirando. Se fueron después de 20 minutos más de súplicas. No abrí la puerta. El martes siguiente, recibí una citación oficial. Había una audiencia programada en corte para dentro de 2 semanas. Sebastián había contratado nuevos abogados, más caros, más agresivos. Mauricio y yo nos reunimos con ellos en una sala de mediación que el juez había ordenado antes de la audiencia formal. Los abogados de Sebastián eran 2 hombres de trajes de 40, pesos y relojes que probablemente costaban más que un auto. Sebastián estaba sentado entre ellos, pálido, con ojeras profundas. Había perdido peso. Su traje le quedaba flojo. Valeria no estaba. Señor Ramírez, comenzó uno de los abogados, nuestro cliente está preparado para ofrecerle lo siguiente: renuncia total e irrevocable a todos sus puestos en la empresa, devolución del 49% de las acciones y un plan de restitución de 500,000 pesos mensuales durante 24 meses para comenzar a cubrir los daños. Hice el cálculo. Eso es 12,000 piso en 2 años. Pero los daños son casi 12 millones ahora, sin contar intereses. Es lo máximo que nuestro cliente puede comprometerse de manera realista. Miré a Sebastián directamente por primera vez en semanas. Él no sostuvo mi mirada. ¿Qué pasa con la demanda penal?, pregunté. Nuestro cliente solicita respetuosamente que retire la demanda penal. A cambio, acepta todas las condiciones civiles y un acuerdo de no competencia por 5 años. ¿Y si me niego?, el otro abogado intervino. Entonces vamos a juicio. Un juicio que va a durar años. Va a costar millones en honorarios legales para ambas partes. Va a destruir la reputación de su empresa. Y probablemente termine en un resultado similar de todas formas. Excepto que su hijo habrá estado en prisión durante ese tiempo. Mauricio me tocó el brazo sutilmente. Era su forma de decirme: piénsalo bien. Necesito tiempo para considerar esto. Dije finalmente. El juez nos dio 1 semana para llegar a un acuerdo antes de la audiencia, dijo el primer abogado. Después de eso,
Todo se vuelve público. Los medios, los clientes, la competencia, todos sabrán lo que pasó. Nos levantamos. Cuando estaba saliendo de la sala, Sebastián habló por primera vez. Papá. Me detuve pero no me di la vuelta. Lo siento, de verdad lo siento. Me di la vuelta y lo miré. Parecía un hombre roto. Nada quedaba del hijo arrogante que me había llamado dinosaurio. Nada quedaba del joven que brindaba con champaña mientras me escoltaban fuera de mi empresa. ¿Sientes haberlo hecho o sientes que te atraparon?, pregunté. Sebastián abrió la boca, pero no salió nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No esperé su respuesta. Salí de esa sala de mediación con Mauricio detrás de mí. En el estacionamiento, Mauricio me preguntó, ¿qué vas a hacer? No lo sé todavía, admití. Necesito pensar. Carlos, como tu abogado te digo, este es un buen acuerdo. Recuperas el control total, recuperas parte del dinero y evitas años de juicios. Como tu amigo te digo, tu hijo está destruido. Si lo mandas a prisión, tal vez nunca se recupere. Tal vez eso es lo que merece. Tal vez. Pero ¿es lo que tú puedes vivir con eso el resto de tu vida? Esa pregunta me persiguió durante los siguientes 4 días. Habían caído tan bajo que ya no reconocía a mi propio hijo. El niño que subía a los montacargas conmigo había desaparecido, reemplazado por un hombre que destruyó todo lo que tocó por avaricia y arrogancia. Ahora tenía que tomar la decisión más difícil de mi vida. ¿Perdonaría o los dejaría sufrir las consecuencias completas de sus acciones? La respuesta que elegí cambiaría todo para siempre. Pasé esos 4 días solo. No contesté llamadas. No revisé correos. Me senté en la sala de mi casa mirando la fotografía de Marta que tenía sobre la repisa de la chimenea. ¿Qué harías tú, amor? Le pregunté a esa fotografía como si pudiera responderme. ¿Qué me dirías? Recordé nuestras últimas conversaciones antes de que muriera. Recordé sus palabras en esa cama de hospital. Prométeme que cuidarás a Sebastián. Pero también recordé algo más que ella me dijo una semana antes de morir. Yo estaba leyéndole un libro cuando de repente abrió los ojos y me tomó la mano con la poca fuerza que le quedaba. Carlos, escúchame bien, había dicho con voz débil. Amar a nuestro hijo no significa protegerlo de las consecuencias de sus acciones. A veces amar significa dejar que caigan para que aprendan a levantarse solos. En ese momento no entendí completamente esas palabras. Ahora sí. El viernes por la noche, 3 días antes de la audiencia, tomé mi decisión. Llamé a Mauricio. Voy a aceptar el acuerdo, dije, pero con condiciones adicionales. Te escucho. Sebastián renuncia a todo, devuelve las acciones, acepta el plan de restitución de 500,000 mensuales. Pero también quiero que firme un acuerdo donde reconoce todos los daños que causó, específicamente documentados. Quiero que acepte públicamente dentro de la empresa que actuó de manera fraudulenta. Eso es humillante para él, es la verdad, y es menos de lo que merece. ¿Y la demanda penal? Respiré profundo. La retiro. Pero él tiene que saber que podría haberlo mandado a prisión y decidí no hacerlo. Quiero que viva con eso. ¿Estás seguro? No, pero es lo que voy a hacer. El lunes por la mañana nos reunimos otra vez en la sala de mediación. Esta vez había más gente. El juez mediador, los abogados de ambas partes, Mauricio, Sebastián y yo. Sebastián lucía peor que la última vez. Traía el mismo traje que 3 días atrás. No se había afeitado. Sus ojos estaban rojos. El juez mediador leyó los términos del acuerdo que Mauricio había redactado durante el fin de semana. Primero, Sebastián Ramírez renuncia irrevocablemente a todos sus puestos ejecutivos y administrativos en Distribuidora Ramírez S.A. de C.V. Ponopo. Efectivo inmediatamente. Segundo, Sebastián Ramírez transfiere de regreso a Carlos Ramírez el 49% de las acciones clase B que le fueron otorgadas, sin compensación. Tercero, Sebastián Ramírez acepta un plan de restitución de 500,000 pesos mensuales durante 24 meses, totalizando 12 CEU. 13,000 de pesos, más intereses legales del 6% anual. Cuarto, Sebastián Ramírez firma un acuerdo de no competencia por 5 años
prohibiéndole trabajar en la industria de materiales de construcción en un radio de 200 kilómetros. Quinto, Sebastián Ramírez firma una declaración de reconocimiento de responsabilidad por los daños causados a la empresa, misma que será circulada internamente entre todos los empleados de Distribuidora Ramírez. Sexto, Carlos Ramírez retira la demanda penal contra Sebastián Ramírez, manteniendo únicamente el acuerdo civil de restitución. El silencio en la sala era denso. Uno de los abogados de Sebastián se inclinó hacia él y le susurró algo. Sebastián negó con la cabeza. El abogado insistió. El punto quinto es problemático, dijo finalmente el abogado. Circular una declaración interna de responsabilidad es innecesariamente humillante. Es no negociable, dije mirando directamente a Sebastián, no a su abogado. Si quieres que retire la demanda penal, firmas todo, incluyendo eso. Señor Ramírez, comenzó el abogado. Déjalo, interrumpió Sebastián con voz apagada. Está bien, voy a firmarlo todo. Sebastián, como tu abogado te aconsejo. Dije que está bien, gritó Sebastián, y todos nos sobresaltamos. Voy a firmar lo que sea necesario. Solo quiero que esto termine. El juez mediador miró a ambas partes. ¿Ambas partes aceptan estos términos como resolución final del conflicto? Aceptamos, dijo Mauricio. Aceptamos, confirmó el abogado de Sebastián con resignación. Pasamos las siguientes 2 horas firmando documentos. Página tras página tras página. Sebastián firmaba con mano temblorosa, sin leer, solo firmando donde le indicaban. Cuando terminamos, el juez mediador declaró: el acuerdo está ratificado. Ambas partes quedan obligadas legalmente a cumplir todos los términos. Esta mediación se da por concluida. Todo el mundo comenzó a guardar sus documentos. Yo me levanté para irme cuando Sebastián habló. Papá, ¿podemos hablar? Solo nosotros dos. 5 minutos. Miré a Mauricio. Él asintió casi imperceptiblemente. 5 minutos, dije. Los abogados y el juez salieron de la sala. Mauricio fue el último en salir, cerrando la puerta detrás de él. Sebastián y yo nos quedamos solos por primera vez desde que me despidió de mi empresa hace 3 semanas. No sé ni por dónde empezar, dijo él todavía sentado, mirando sus manos. Lo arruiné todo. No respondí. Solo esperé. Valeria me metió ideas en la cabeza, siempre comparando, siempre diciendo que su papá era más exitoso, más moderno, más respetado. Me hacía sentir pequeño, y yo quería demostrarle que era tan bueno como Rodrigo. Eso no es excusa. Lo sé y no estoy tratando de excusarme. Solo trato de explicar cómo me perdí tanto. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Cuando empecé a gastar ese dinero, me decía a mí mismo que era inversión, que estaba construyendo imagen, pero la verdad es que solo estaba tratando de impresionar a gente que no me importaba. Me llamaste dinosaurio frente a todos mis empleados. Lo sé, Dios, papá, lo sé. Cada día pienso en eso, y en todas las otras cosas horribles que dije e hice. Me despediste de mi empresa, la empresa que construí con mis propias manos. La empresa que tu mamá y yo sacrificamos todo para crear. Pensé que tenía el poder legal para hacerlo. Los abogados me dijeron que sí. No sabía sobre las acciones clase A, pero eso no lo hace mejor. Aunque hubiera sido legal, estuvo mal, moralmente mal. Se paró y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Perdí todo, papá. La casa, los autos, el respeto, mi matrimonio. ¿Tu matrimonio? Valeria me dejó hace 3 días. Dijo que no iba a quedarse con un fracasado. Se fue a casa de sus padres. Ya inició trámites de divorcio. Soltó una risa amarga. Irónico, ¿no? Destruí mi relación contigo por una mujer que me abandonó en cuanto dejé de ser útil. No sentí ni satisfacción ni pena. Solo, vacío. ¿Qué vas a hacer ahora? Pregunté. No tengo idea. Necesito conseguir trabajo, pero ¿quién va a contratarme? En cuanto circulen esos documentos que voy a firmar, toda la industria va a saber lo que hice. Estoy acabado. Deberías haberlo pensado antes. Lo sé. Se dio la vuelta para mirarme. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Papá, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que debería estar en prisión ahora mismo. Pero, ¿hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarme?
La pregunta me golpeó el pecho. Pensé en Marta. Pensé en el Sebastián de 10 años subido al montacargas. Pensé en todas las veces que me dijo, «Papá, quiero ser como tú». «No lo sé», respondí honestamente. «No hoy, tal vez no en un año, tal vez nunca, pero lo que sí sé es esto. Si alguna vez quieres ganarte aunque sea una pequeña posibilidad de recuperar algo de lo que destruiste, vas a tener que demostrarlo con años de trabajo honesto. Años, Sebastián, no meses. Y si lo hago, si de verdad cambio, entonces tal vez, solo tal vez, en algunos años podrías volver a la empresa. No como director de nada, como empleado básico, en bodega o en ventas, ganándote 38 pesos mensuales como todos los demás, aprendiendo lo que significa trabajar honestamente. ¿Lo dirías en serio? ¿Realmente me darías esa oportunidad? Lo digo en serio, pero tienes que entender algo. No es una promesa, es una posibilidad que tienes que ganarte cada día con humildad, honestidad y trabajo duro. Y si vuelves a fallar aunque sea una vez, se acabó para siempre. Sebastián asintió llorando abiertamente ahora. Gracias, papá. Sé que no merezco ni siquiera eso. No, no lo mereces, pero tu mamá me hizo prometer que cuidaría de ti, y ella era más sabia que yo. Sabía que cuidar de alguien a veces significa dejarlos caer para que aprendan. Caminé hacia la puerta. Antes de abrirla, me detuve. Sebastián, una cosa más. Sí, los próximos 2 años vas a estar pagando 500,000 pesos mensuales. Son 12 millones que me robaste. Sugiero que consigas trabajo pronto, y no un trabajo cómodo, un trabajo real, donde entiendas lo que significa sudar por un sueldo. Lo haré. Bien. Nos vemos en 2 años. O no. Depende completamente de ti. Salí de esa sala y no miré atrás. 8 meses después, yo estaba en mi oficina del 5º piso, la que había recuperado, revisando los reportes trimestrales. La empresa estaba estable otra vez. Había contratado un director de operaciones profesional, externo, con 20 años de experiencia. Alguien que no tenía agenda personal. Alguien que realmente entendía el negocio. Carmen tocó a mi puerta. «Señor Carlos, tiene una llamada. Es Sebastián». Miré el teléfono en mi escritorio. Era la primera vez que Sebastián me llamaba en 8 meses. Respiré profundo. «Pásala». «¿Papá?» Su voz sonaba diferente, más madura, más cansada. «Te escucho. Solo llamaba para decirte que hice el depósito de este mes. Son 500,000 pesos. Ya van 8 pagos». «Lo sé. Carmen me confirma cada mes. Y, bueno, quería decirte que conseguí trabajo. En Materiales del Norte. Es la empresa de la competencia, lo sé, pero técnicamente está a 210 kilómetros, así que no viola el acuerdo de no competencia. ¿Qué puesto? Auxiliar de almacén. Cargo camiones, organizo inventario, limpio la bodega. Gano 38 pesos al mes. Exactamente el sueldo que le había mencionado. Sebastián había escuchado. «¿Cómo te sientes? Cansado, adolorido, humillado cada vez que mis compañeros me reconocen y susurran. Pero también me siento bien. Por primera vez en años me siento como si estuviera haciendo algo real, algo honesto. Bien, papá, sé que dijiste 2 años, pero quería que supieras que voy a seguir así, trabajando, pagando, demostrándote que puedo cambiar. No para volver a la empresa necesariamente, solo para demostrártelo». Sentí algo aflojarse en mi pecho. No era perdón todavía, pero era algo. «Sigue así», dije. «¿Y Sebastián?» «Sí, cada domingo a las 2 p.m. como en la parroquia, el restaurante pequeño cerca de la iglesia. Si algún domingo quieres acompañarme, solo preséntate, sin Valeria, sin pretensiones. Solo tú y yo». Hubo silencio del otro lado de la línea. Luego escuché su voz quebrada. «Este domingo, si quieres, ahí estaré». «Bien, nos vemos entonces». Colgué el teléfono y me recliné en mi silla. Miré la fotografía de Marta que ahora tenía en mi escritorio restaurado. «¿Hice bien, amor?», le pregunté. No hubo respuesta, por supuesto, pero sentí que sí. Sentí que Marta estaría de acuerdo. Meses después, cuando todo se calmó, entendí que todo había pasado por una razón. Lo que aprendí de esta experiencia cambió mi vida para siempre.
Aprendí que el perdón no es olvidar ni excusar, sino recordar con sabiduría. Y que a veces el regalo más grande que puedes darle a alguien que amas no es protección de las consecuencias, sino la oportunidad de enfrentarlas y crecer. Han pasado 18 meses desde ese primer almuerzo en la parroquia. Sebastián no ha faltado un solo domingo, ni uno. Al principio nuestras conversaciones eran tensas, llenas de silencios incómodos. Hablábamos del clima, del tráfico, de cosas superficiales, pero poco a poco, domingo tras domingo, empezamos a hablar de cosas reales. Me contó sobre su trabajo, sobre cómo al principio sus compañeros lo trataban con desprecio cuando descubrían quién era, sobre cómo tuvo que ganarse su respeto, cargando los bultos más pesados, trabajando las horas extras que nadie quería, siendo el primero en llegar y el último en irse. Hay un muchacho ahí, Javier, tiene 19 años. Me contó un domingo hace 3 meses. Me recordó a mí cuando tenía esa edad. Ambicioso, pero sin dirección. Le estoy enseñando lo que tú trataste de enseñarme, y yo no quise escuchar. ¿Cómo qué? Que el trabajo honesto no tiene atajos. Que la reputación se construye con años de consistencia, no con apariencias caras. Que ganar 38 pesos haciendo algo real vale más que ganar 400, 1000, robando. Esa respuesta me hizo sentir algo que no había sentido por mi hijo en años. Orgullo. La empresa está mejor que nunca. La valúo en 52. 3 hondo. Sí, yo 0 de pesos ahora. Mauricio me ayudó a reestructurar completamente las operaciones. Implementé algunas de las ideas tecnológicas que Sebastián había sugerido, las que realmente tenían sentido, no las que solo eran para impresionar. Resulta que mi hijo tenía razón en algunas cosas. Solo las ejecutó de la manera equivocada. Contraté a un director de operaciones externo, un hombre de 48 años llamado Fernando con experiencia sólida. Es metódico, honesto, y nunca trata de impresionarme con gastos innecesarios. La empresa funciona mejor sin drama familiar. Sebastián ha pagado 9 ceros de pesos de los 12. Silos, 1000 que debe. Le quedan 6 meses más. Me pregunto qué pasará cuando termine de pagar. El mes pasado, durante uno de nuestros almuerzos dominicales, Sebastián me hizo una pregunta directa. Papá, cuando termine de pagar la deuda, ¿realmente considerarías dejarme volver a la empresa? Lo pensé antes de responder. Miré a este hombre de 34 años frente a mí. Ya no era el joven arrogante de trajes caros y actitud prepotente. Tenía callos en las manos ahora. Arrugas alrededor de los ojos de trabajar bajo el sol. Humildad en su postura. Sí, dije finalmente. Pero no como ejecutivo. Empezarías en bodega, como auxiliar de almacén. Mismo trabajo que haces ahora. Mismo sueldo. Y tendrías que demostrar durante al menos 2 años más que el cambio es permanente, no temporal. Lo acepto. Y habría reglas estrictas. Nada de gastos corporativos personales. Nada de privilegios especiales por ser mi hijo. Si cualquier empleado se queja de favoritismo, termina tu contrato inmediatamente. Entiendo. Y Fernando seguiría como director de operaciones. Tú reportarías a él como cualquier otro empleado. Me parece justo. Todavía no le he dado una respuesta definitiva, pero creo que cuando llegue el momento, le daré esa oportunidad. No porque se la merezca necesariamente, sino porque creo que las personas pueden cambiar, y porque Marta me habría dicho que diera esa oportunidad. He aprendido mucho en estos 2 años. Aprendí que darle todo a alguien sin enseñarle el valor del trabajo es crear un monstruo, no un heredero. Aprendí que el amor verdadero a veces significa dejar que las personas que amamos caigan y sufran las consecuencias de sus acciones. Aprendí que el perdón no significa olvidar ni pretender que nada pasó, sino recordar con sabiduría para no repetir los mismos errores. También aprendí sobre mí mismo. Aprendí que había confundido generosidad con amor, que había dado dinero y poder cuando debía haber dado tiempo y enseñanza. Que construí un imperio pero fallé en enseñarle a mi hijo los valores que hacen que un imperio valga la pena. Si pudiera hablar con el Carlos de hace 3 años, el que estaba firmando esos documentos para transferirle 530, 0 pesos a Sebastián,
Le diría, dale menos dinero y más de tu tiempo. Dale menos poder y más responsabilidad ganada. Y nunca, nunca le des tanto que pierda el hambre de construir algo por sí mismo. Pero no puedo volver atrás, solo puedo seguir adelante. Anoche instalé una fotografía nueva en mi oficina. Es de hace 25 años. Marta, Sebastián de 9 años y yo en la bodega original. Los tres sonriendo, cubiertos de polvo después de un día de trabajo. Sebastián tiene una pequeña escoba en la mano. Estaba ayudándome a limpiar. Esa fotografía me recuerda que el hijo que amo todavía existe en algún lugar dentro del hombre que me traicionó, y que tal vez, con suficiente tiempo, trabajo y humildad, ese niño pueda regresar. O tal vez no. Tal vez el daño fue demasiado grande. Tal vez algunas cosas rotas nunca se reparan completamente. Pero voy a seguir comiendo con él cada domingo. Voy a seguir dándole la oportunidad de demostrar su cambio. Y voy a seguir esperando, no con ingenuidad, sino con esperanza cautelosa, que mi hijo encuentre el camino de regreso a los valores que su madre y yo tratamos de enseñarle hace tantos años. Porque al final, eso es lo que significa ser padre. Significa amar incluso cuando duele. Significa establecer límites incluso cuando es difícil. Y significa mantener la puerta entreabierta, nunca completamente cerrada, para el día en que tu hijo finalmente aprenda las lecciones que la vida tuvo que enseñarle de la manera más dura.